sí, nos sentimos muy gozosos porque día a día vemos cumplidas esas oraciones que hacemos con nuestro Padre. Amén. Bienvenidos a todos aquellos que vinieron hoy dispuestos a alimentarse del Padre Todopoderoso. Amén. Ok, primero quiero que me acompañen a orar y que sea nuestro Padre Todopoderoso dirigiendo este servicio, ¿verdad? Y hablándonos el día de hoy. ¿Quiénes vinieron a escuchar de Él? Amén, ¿verdad que sí? Siempre cuando vamos ante el altar, cuando vamos ante la presencia de Dios, tenemos que decirle a nuestro Padre: Señor, tú hablándome hoy a través de la persona que vaya a estar ahí en el altar, ¿sí? Para que ustedes puedan experimentar que no somos nosotros, que es Dios, el Espíritu Santo, quien le va a dar la respuesta de lo que ustedes están pidiendo. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Rey, Padre Todopoderoso, en esta hora y en este momento, Señor, te damos toda honra y gloria a ti, Padre eterno. Gracias te damos, Padre amado, por traernos hasta aquí, hasta tu casa, Señor, alimentarnos de ti, Padre. Gracias por escuchar nuestras peticiones, Padre amado. Gracias por llenarnos de tu presencia, Señor. Hoy te pedimos, Padre poderoso, que seas tú hablándonos el día de hoy, Señor. Y que sea tu presencia en este lugar, Padre eterno. Heme aquí, Padre poderoso, dispuesta, Señor, a servirte. Utilízame como tu instrumento, Señor. Y sé tú hablando a través de mí el día de hoy, Señor. Te pido en el poderoso nombre de Jesús que apresure los pasos de aquellas personas que vienen en camino, que las traigas con bien hasta tu casa, Señor, y que seas tú, Padre poderoso, en todo lo que tengamos que hacer, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, esta palabra, Padre poderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, quiero que por favor me acompañen en sus Biblias y vamos a ir al Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Juan, y vamos a leer Juan 1, del 35 en adelante, hasta donde Dios quiere. Juan 1, del 35 en adelante. Amén. Amén. Ok. Quiero que podamos leerlo todo. Tiene un título que dice Los primeros discípulos. Ok. Y la palabra de hoy se llama Un discípulo escogido. Amén. Ok. Ahora repite conmigo. Soy un discípulo escogido. Amén. Ok, vamos a leer todo. El siguiente día, otra vez, estaban Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Repita conmigo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí. Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde mora? Les digo: venid y ved. Ellos ahí tenían un poquito como que de curiosidad, ¿verdad? Sí, por ahí hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. Ok, vamos a ver si aquí en la palabra de Dios se cumple eso de la curiosidad. Ellos tenían esa inquietud y esa curiosidad de quién era Él y dónde estaba, qué estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Jesús les dice: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés,
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, aquí vemos una historia, vamos a parar aquí un momento. Una historia, ¿verdad? Donde vemos a unas personas que están interesadas en quién era Jesús, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Andrés y Pedro, Simón Pedro, ellos eran hermanos. Pero algo también muy importante, Andrés ya pertenecía a los discípulos de Juan el Bautista. Antes de que Juan el Bautista se fuera de esta leyenda, ya él había dejado esto. Juan el Bautista no fue uno de los discípulos de Jesús, pero fue la persona que Dios dejó para que abriera el camino para cuando llegara Jesús, para que le dijera a la gente que iba a venir uno que era el Mesías, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era superior a lo que él había hecho, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Juan el Bautista, ¿sí? ¿Qué hizo Juan el Bautista? Aparte de comer langosta y todo eso. Él bautizaba. ¿En el nombre de quién bautizaba Juan el Bautista? En el nombre de Jesús, ¿verdad? De ese que iba a venir, ¿sí? Ok, ese fue el propósito que Dios puso en Juan el Bautista, ¿sí? Que le mostrara al pueblo sobre esa persona que iba a llegar. Quiere decir que Andrés ya conocía de ese Jesús, ¿verdad? Lo vio, ¿y qué fue lo primero que hizo Andrés? Lo siguió. Pero lo siguió él solo. Hay algo muy importante que dice aquí la palabra. Andrés se consiguió a su hermano. ¿Y qué le dijo a su hermano? Ven, ¿verdad? Sígueme. Ya conseguimos al Mesías, al Cristo. ¿Sí? Lo invitó a que disfrutara con él lo que él estaba disfrutando de Jesús. Aquí en el Evangelio de Marcos habla también sobre esta situación, pero en el Evangelio de Marcos nos habla de que Jesús los llamó y ellos dejaron todo y le siguieron. Aquí vemos dos versiones diferentes. Vamos, quiero que me acompañen en Marcos 1, Marcos 1. Marcos 1, 16, 18. Vamos a ver. Dice: andando juntos al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí podemos ver que se trata de dos momentos totalmente diferentes. Juan relata cuando ellos conocieron por primera vez a Jesús, y aquí comienza una relación de amistad que ocasionalmente acompañarían a Jesús volviendo después a sus trabajos normales. Eso nos lo relata en Juan. Pero Marcos nos relata que Jesús los llama y ellos lo dejan todo por seguirlo.
y estar con Él de forma permanente como sus discípulos, que luego se convierten en apóstoles. Esta historia nos enseña que podemos ver a un Andrés que llama e invita a su hermano, a su familia, ¿verdad?, a que conozca de Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros queremos hacer cuando conocemos de Cristo? Queremos que otra persona también lo conozca, ¿verdad? No somos egoístas y no nos quedamos calladitos para que más nadie sepa de Jesús. Si yo vivo bien, si Jesús ha hecho milagros en mi vida, pues yo también quiero que los demás vivan lo mismo, vivan esa experiencia. Amén. Amén. Ok. Andrés invitó a Simón Pedro a que conociera de Jesús. Cuando Jesús los llama, ellos lo dejan todo por seguir a Jesús. No le importó su trabajo de pescadores, sino que prefirieron ir tras pescar almas. Amén. ¿Sí? O sea, ir a invitar más personas a que conocieran de Jesús. A que conocieran de Jesús. Esas son las cualidades de un discípulo. Una de las cualidades de un discípulo, ¿verdad? Invitamos a quién, a otros a que conozcan de Jesús. ¿Quiénes de los que están aquí han invitado a uno a que conozca de Jesús? Amén. Amén. A uno, ¿verdad? Ok. Seguimos leyendo, ¿verdad? Juan 1, seguimos leyendo. Y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, Felipe consiguió a quién? A Natanael, un amigo de él, un amigo. Y le dijo que se viniera con él, que habían encontrado al Cristo. Quiere decir que Felipe conocía la palabra, conocía lo que se habló, ¿verdad?, en este Antiguo Testamento, lo que hablaba Moisés del que había de venir. ¿Sí? Ok, lo invita a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Mira la respuesta de Natanael. De Nazaret, o sea, de esta ciudad puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas verás? Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Una historia, ¿verdad?, donde Jesús empieza a buscar a sus discípulos. Y esos discípulos que Él escoge, a su vez,
empiezan a buscar otro discípulo. Ya sabemos que Andrés perteneció al grupo de discípulos de Juan el Bautista. Y otro que no se nombra ahí, que también se dice que pudo haber sido Juan, pero él ocultaba su apariencia en la historia. Pero había otro discípulo que también perteneció al grupo de Juan el Bautista. O sea, tenían este corazón deseoso de conocer a ese Cristo que Juan el Bautista le había presentado, de quien le había hablado. ¿Sí? Ellos aquí no solamente lo habían escuchado, sino que ya lo estaban viendo. Sin embargo, miren la incredulidad de Natanael al principio, ¿verdad? O sea, puede salir algo bueno de Nazaret. Ahí ya tenían como formero a la ciudad de Nazaret. Pero como para Dios nada es imposible, Dios hace las cosas como Él quiere, ¿sí? Como a Él así le da su voluntad de hacerlo. Entonces, sí, de Nazaret salió ese rey, salió Cristo, ¿verdad? Salió nuestro Salvador de esa ciudad de Nazaret. Y gracias a Él llegaron estos hombres llamados discípulos a confiar en Dios, ¿sí? A confiar en este Jesús. Aquí vemos tres cosas importantes que como discípulos de Cristo, ¿verdad? Discípulos de Jesús, podemos ver. ¿Cuáles son esas tres cosas? Podemos verlo con unos pasos. Primero, esa curiosidad de ellos los llevó a ser amigos de Jesús. Conocerlo, enamorarse y aceptarlo. ¿Quiénes han llegado a los pies de Cristo por curiosidad, por algún dolor, porque otra persona lo invitó? ¿Sí? ¿Y cómo empezamos nuestra relación con Él? Primero, lo conocemos, nos hacemos amigos de Jesús, ¿verdad? Empezamos a aprender de Él. Y en ese aprender de Él, nos enamoramos de Jesús, ¿sí? Y lo aceptamos. Lo aceptamos como que, como ese único y verdadero Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes pasaron esa historia así? Lo conocieron, se hicieron amigos de Jesús, lo aceptaron, se enamoraron. Amén. Amén. El primer paso, ¿verdad? Luego vemos que fueron transformados sus corazones. El Señor empezó a quitar la rebeldía, la maldad, lo que habían hecho, su pasado, ¿sí? Empezó a transformar sus corazones. Ellos empezaron a participar en los milagros que hacía Jesús. O sea, andaban con Jesús, lo iban conociendo poco a poco. Los capacitó para impactar a las naciones en su nombre. Fueron capacitados. Luego, para convertirse en esos apóstoles y ser enviados, ¿verdad? A cumplir con qué? Con lo que Dios nos manda. Ellos tuvieron que pasar por una capacitación. El Señor los fue enseñando. Ellos tuvieron que participar, ¿verdad? En las obras que hacía Jesús, en los milagros de sanidad, en todo lo que Jesús hacía. Ellos iban con Él aprendiendo. Fueron capacitados para ser enviados. ¿Enviados a qué? ¿A qué nos envía Jesús? Vamos a leerlo en Mateo 28, 16 al 20. Mateo 18. ¿Qué digo? Mateo 28, perdón. Mateo 28. Lo vamos a leer todos juntos. Sí,
¿Quiénes lo tienen ya? Amén. Mateo 28, 16 al 20. ¿Ya todos lo consiguieron? Amén. Sí, en la Biblia Digital también. Ok, se titula La Gran Comisión. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién está con nosotros todos los días del mundo? Todos los días. Jesús está todos los días con nosotros. ¿Y qué necesitamos nosotros para ser parte de esos discípulos de Jesús? ¿Qué necesitamos? Conocerlo, seguirlo, aceptarlo, ¿sí? Y algo muy importante, invitar a otros, darle a conocer a otros, ¿sí? ¿Quiénes han dado a conocer a Jesús a otros? Amén. Entonces, si has hecho esto, puedes llamarte discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. ¿Y qué hace un buen discípulo de Jesús? ¿Qué hizo Andrés y Pedro en el Evangelio de Marcos cuando fue llamado? Lo dejaron todo y lo siguieron. Jesús nos está diciendo, deja tu familia, olvídate de ellos, no quieras más a tus hijos, no veas a la familia. Jesús, que vivió en esta tierra, que conoce nuestros sentimientos, nuestras emociones, que sabe que nos gusta estar apapachándonos todo el tiempo, no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Simplemente Él nos va a pedir algo que nosotros estamos de acuerdo a dejar y que para nosotros va a ser lo mejor. Nunca nos va a pedir algo que nos va a alejar de lo que Él nos dio. Jamás. Él nos dio la familia y Él no nos va a dejar de la familia. Él nos dio nuestros seres queridos y Él no nos va a alejar de nuestros seres queridos. Pero simplemente Él quiere que nosotros dejemos que hay muchas cosas que nosotros adquirimos en el mundo y que cuando lo conocemos a Él afectan nuestra relación con Jesús. Cosas como que, como vicios, cosas como maltrato, cosas del mundo, como malas amistades, ¿sí? Cosas malas que hicimos en el pasado, son cosas que cuando conocemos a Jesús, simplemente Él quiere que nos despojemos de eso. Que dejemos todo eso atrás y lo podamos seguir con Él. ¿Para qué? Para que Él pueda transformar nuestro corazón. Solamente Él puede transformar nuestro corazón. Solamente Él puede cambiar nuestras vidas y podernos llevar a este discípulo escogido de Dios. Cada uno de los que estamos hoy aquí hemos sido escogidos por Dios. No estamos aquí por casualidad. Estamos porque hemos sido escogidos por Dios. Y así como escogido, el Señor nos da vestiduras nuevas, nos transforma, nos da la oportunidad de poder dejar atrás lo que vivimos,
lo que pasamos, lo que nos dolió, lo que nos hizo incluso amargarnos, llenarnos de ira, Él nos da la oportunidad de poder dejar todo esto atrás y empezar una vida nueva con Jesús. Una vida como la que hicieron estos discípulos de Jesús. Si conocemos la historia de cada uno de ellos, creo que podemos decir tal como nosotros. Vamos a hablar de los 12 discípulos, algunas características de cómo eran ellos. Primero tenemos a Simón Pedro. Era un pescador de temperamento fuerte e impulsivo. Negó 3 veces a Jesús, pero luego tuvo un ministerio poderoso que bendijo a miles de personas. Autor de 2 cartas del Nuevo Testamento. Jesús le cambió el nombre a Pedro, que significa la roca sobre la que edificaría su iglesia. Andrés, hermano de Simón, fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Lo que mostró ese anhelo sincero de su corazón de seguir a Jesús. Fue Andrés el que consiguió al niño con los 5 panes y 2 peces. ¿Recuerdan esa historia donde Jesús multiplicó esos panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas? Andrés fue el que participó en ese milagro. Él consiguió al niño con esos 5 panes y 2 peces y lo llevó hasta Jesús. Y se lo entregó a que Jesús hiciera el milagro, ¿verdad? Y fue el milagro de ese alimento. Jacob o Santiago, no es que Jesús le cambió el nombre. Jacob y Santiago significaban lo mismo. Era santo, significaba santo. Él era el hermano mayor del apóstol Juan. Jesús lo apodó los hijos del trueno. A Santiago y a Juan los apodó los hijos del trueno. Quizás porque tenía un carácter fuerte. Otra persona con un carácter fuerte. O sea que hasta lo que hemos visto, ninguno era perfecto. ¿O sí? Ok, Juan, conocido como el discípulo amado de Jesús, autor de 5 libros del Nuevo Testamento: el libro de Juan, las 3 cartas y Apocalipsis. Felipe, vemos que él conocía las Escrituras y anhelaba la venida del Mesías. Compartía de Jesús a otros. Él fue el que invitó a su amigo a que llegara a los pies de Cristo. Natanael o Bartolomé, como lo conocían muchos, que significaba el hijo del Calvario. Él tenía prejuicios sobre la tierra de Nazaret. Sin embargo, su encuentro con Jesús cambió todo. ¿Se acuerdan que pudimos leer que qué bueno iba a salir de Nazaret? O sea, ya ahí él estaba como que dudoso. Sin embargo, perteneció a esos discípulos de él. Tomás, apodado Dídimo o el gemelo. Su supuesta falta de fe lo hizo dudar de la resurrección de Jesús. Sin embargo, mostró valentía y decisión en ocasiones. Él fue el que invitó a Jesús a que fuera a ver a Lázaro. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia de Lázaro? El que Jesús resucitó, que ya tenía bastantes días muerto. Bueno, él tomó esta valentía de invitar a Jesús, de ir a ver a Lázaro. Caminó con Jesús hasta el final. Mateo,
era publicano, recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos decían que eran malagañosos, ladrones, o sea, cobraban de más, o sea, era una persona de malas manos, ¿sí? Aún así, escribió un libro del Nuevo Testamento y no dudó de seguir a Jesús cuando lo llamó. Dejó todo lo que estaba haciendo, él estaba trabajando, robando al pueblo, ¿verdad? Quitándole lo que era y lo que no era, y Jesús simplemente le dijo, ven, sígueme. ¿Y él qué hizo? Dejó eso y le siguió. Esta historia de Mateo realmente me recordó mucho mi comienzo. Y ayer lo estábamos hablando en el discipulado, que Dios no hace nada bien, esto lo hace perfecto. Recordé cuando estaba leyendo esto, yo cuando empecé en los caminos de Dios, también comencé teniendo una agencia de lotería. Yo tuve una agencia de lotería. Realmente, eso es una mentira. Ahí se ganaba dinero, porque a veces yo me buscaba el número que sabía que iba a salir y me ganaba mi plata y con eso pagaba el que ganara y quedaba bien. Pero era algo ilícito, era algo que no estaba bien visto para los ojos de Dios. Cuando conocí a Jesús en la iglesia donde llegué, ahí nunca me impidieron que dejara de trabajar. Ese era mi negocio y ellos lo sabían. Nunca me lo dijeron. Pero fue este encuentro personal que tuve con el Padre el que me dijo que tenía que dejar ese negocio. Ok, yo en ese momento quedé embarazada de mi hija y dejé el negocio en manos de mis hermanos. Y me tuve que ir a Caracas. Habían bajas, habían altas, todo ahí. Pero yo quería insistir. Ya yo había recibido ese llamado de Cristo de que tenía que dejarlo. Pero eso era lo que me sustentaba, era lo que me daba la plata que necesitaba, pues. Y era un buen negocio en ese tiempo. Y yo quise insistir. Ya mi niña pequeña, vuelvo a mi negocio e intento recuperarlo yo, intento, y hasta que un día el Señor me dijo, ya, hasta aquí. Nunca en la iglesia me dijeron, deja ese negocio. Era bueno porque mientras más ganaba, más diezmaba, más podía ayudar a la iglesia y más podía dar, ¿cierto? Pero fue ese llamado del Señor el que me llevó a la necesidad de tener que cerrar la agencia de los dejar. A los meses después de yo haber dejado la agencia, fue cuando tuve el accidente. Muy certificada de la agencia. Pero las personas que ahí me conocían fueron las que me ayudaron en ese momento. Entonces, para Dios, nada es imposible. Dios todo lo permite por algo. Cierto que el Señor permitió que estuviera en esto para hoy poder testificar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y no me hizo falta nada. Tenía 2 chamos pequeños y ya me había quedado sola con mis chamos pequeños. Y no me hizo falta nada al haber dejado ese empleo. Tuve una oportunidad que me dio el Señor de poder comenzar un empleo donde nunca imaginé que ahí iba a conocer el hombre que el Señor tenía para mí. Estaba en Quefeja, el pastor Alejandro, y la empresa se llamaba Respuesta Inmediata. Inmediatamente el Señor cambió mi vida, realmente. Inmediatamente el Señor cambió mi vida. Tenía solamente meses de haber tenido el accidente, donde yo creí que era un comienzo de mi vida, de que Dios lo había permitido para empezar una nueva vida. Y así fue. Así el Señor lo puso. Y sé que así sucedió tal cual como Mateo y
con cada uno de estos discípulos. El Señor cambió su vida. En el momento que le dijo, déjalo todo. Deja lo que te está estorbando poder crecer espiritualmente conmigo. A veces se nos puede hacer difícil, ¿sí? Se nos puede hacer difícil. Tal vez yo puedo decir, bueno, en ese tiempo no era tan difícil como ahora. Me hubiese costado un poco más. No, lo que pasa es que los planes de Dios están escritos y sus planes se van a cumplir sí porque sí. ¿Sí? Sus planes se van a cumplir. El propósito que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí se va a cumplir. Somos nosotros los que retardamos ese propósito. Somos nosotros los que retardamos podernos convertir en este discípulo escogido por el Señor. Somos escogidos por el Señor. Pero si no nos quitamos esa venda espiritual que viene con nosotros del mundo, del pasado, no vamos a poder entender que somos unos privilegiados, que estamos escogidos. ¿Para qué? Para llevar el nombre de Jesús a todas las naciones. Esta iglesia es una iglesia que prepara. Nos preparamos para poder ser enviados. Para poder ser enviados. Aquí tenemos discipulados, aquí tenemos nueva vida en Cristo, que ya pronto la vamos a volver a retomar. Preparaciones que nos ayudan a conocer de ese Jesús, de ese Dios, de ese Espíritu Santo. De esas tres personas que forman uno, que nos ayudan a que el día de mañana no podamos confundirnos en la calle. No vaya a venir alguien a querernos engañar. Si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra, nos mantenemos firmes aprendiendo de Jesús y confiando plenamente en Él, de seguro no vamos a ser confundidos. No vamos a ser confundidos. Pero debemos de creer que tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos para poder ser parte de este discípulo escogido de Dios. Amén. No podemos andar por el mundo simplemente queriendo adivinar. Vamos a invitar a otro, pero resulta que no le voy a dar buen testimonio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si yo invito a alguien ya para que conozca de lo que yo conozco, para que viva como yo vivo, para que experimente la bendición tan grande que es caminar con Cristo. Soy la primera que tengo que darle buen ejemplo para que el que viene después de mí me pueda seguir, o pueda seguir a Cristo, que no es a mí, pueda seguir a Cristo. ¿A quién estoy predicando yo? A Cristo, a ese Rey de Reyes, al Salvador del mundo, al que murió por cada uno de nosotros. A ese es que nosotros predicamos. Por eso es que a veces escuchamos por ahí que la iglesia rara, que estoy decepcionada, de que se apartó de Cristo, de que ya no asistió a la iglesia. ¿Por qué pasan esas cosas? Realmente porque entendieron el llamado que Dios le hizo, o porque simplemente se dejaron llevar por lo que vieron de la persona que lo hizo, o al lugar donde fue. Cuando estamos convencidos de que Dios es Dios, de que sin Él nada podemos hacer, no hay nada en este mundo que nos aparte de la muerte. Nada que nos aparte de caminar con Él. Nada. Podemos pasar circunstancias, podemos pasar aflicciones, decepciones, muchas decepciones vamos a pasar, pero no nos vamos a apartar de la muerte, de ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos vamos a apartar? Porque ya entendemos que somos ¿qué? Escogidos por Dios. Escogidos por Dios. Fueron entonces los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, pero en Lucas hablan de más de 70 discípulos de Jesús. ¿Cuántos sabemos aquí hoy?
¿Cuántos sabemos el día domingo? ¿Cuántas personas le hemos hablado de Dios y lo han aceptado y lo han seguido? ¿Cuántos hemos llevado a los pies de Dios, a Jesús? Discípulos escogidos. Si estás aquí, créelo, confía en el Señor. Capacítate para poder ser enviado de Dios. Capacítate para poder llevar el nombre de Dios en alto y no dejarlo mal. Porque no quedamos mal nosotros cuando hacemos algo malo, algo que le duele al Señor, algo que el Señor quiere quitar de nuestra vida. No quedamos mal nosotros, queda mal Dios. El cristiano ese, ¿de quién habla? De Cristo. Yo digo y lo siento de esa manera: cada vez que alguien habla, el cristiano ese es una puñalada que nosotros le estamos metiendo ahí. Una puñalada más. O sea, sigue siendo crucificado Jesús. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Simplemente por no entender, por no querernos dar cuenta de que si estamos aquí fue porque así Dios lo quiso. Amén. Él nos escogió, no fue porque nosotros quisimos, no fue porque yo quise dejar mi empleo, ¿verdad? Y seguir a Cristo. Fue porque hubo esa convicción de lo que Él iba a hacer en mi familia. Pero cada uno de nosotros tiene una historia diferente, así como la historia que tuvieron cada uno de estos discípulos, pero fueron aceptados por Jesús. Fueron transformados por Jesús. Y hoy en día son leyendas, podemos estudiar de su vida. Hay muchos de ellos que no se conocen mucho en la Biblia, pero hay otros que sí podemos ver su caminar con Jesús. Existe Tadeo, Judas Iscariote. ¿Quién fue Judas Iscariote? El que lo traicionó, el que lo vendió, nada más y nada menos. ¿Y Jesús sabía que lo iba a vender? Sí, lo sabía. Fue el discípulo de Jesús. Caminó con Jesús. Y después que hizo eso, se ahorcó. Arrepentido por lo que había hecho. El remordimiento que no lo dejaba. ¿Sí? Tomás, que fue el que dijo ver para creer, es donde se dice el dicho de ver para creer. Él no creía que Jesús iba a resucitar. Y había vivido con Jesús, había caminado con Jesús. Ya conocía esa historia. Pero tenía que verlo, tenía que tocarlo para él poder ver que de verdad era Jesús. Aquí vemos la diferencia de ellos con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros no estamos viendo a Jesús. ¿Sí? No lo estamos viendo. No estamos caminando de la mano con Él. Pero somos privilegiados. Porque somos escogidos por Él. Y aunque no lo estamos viendo, estamos creyendo. Y esto agrada el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que hoy tú seas para Él. Su discípulo amado. Así como fue Juan. Su discípulo amado. Porque caminó con Él. Porque estuvo con Él. Porque creyó en Él. Aceptó esa transformación. A veces nosotros queremos seguir a Dios, pero a nuestra manera. A como me conviene. Nos aceptamos esa transformación de Dios. Si nos imaginamos un poquito, transformación, esa palabra. Algunos vieron aquí una comiquita que me está viendo en la mente de los Transformers, que eran unos robots que se transformaban en carros, se transformaban en otras. Bueno, algunos Dios le cambió el nombre para transformar, pero a otros Dios simplemente tiene que transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida para poder seguir. Se nos hace difícil poder aceptar esto. Si ellos dudaban de Jesús, que andaban con Él, y lo dieron, lo entregaron, nosotros que no lo hemos visto, solamente lo hemos escuchado, tenemos la mayor confianza en ese Jesús,
que volverá, reinará con nosotros. Donde seremos llamados para poder vivir una vida eterna con Él. Amén. Pero no confiemos de que todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Debemos ser transformados, debemos acercarnos, debemos seguir, creer que fuimos escogidos y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. 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 Dios me la bendiga. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a cumplir con esta comisión que Dios nos manda hacer. Primero, vamos a aceptar de que somos escogidos por Dios y somos llamados estos discípulos escogidos por Él. Un buen discípulo. Tienes que creértelo para poderlo poner en marcha. Amén. Y luego ir y cumplir con lo que hicieron esos discípulos. Llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Amado Rey, Padre Todopoderoso, en esta hora y en este momento, Señor, te damos toda honra, gloria a ti. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por quitar toda venda espiritual de nuestros ojos. Gracias, Padre, por mostrarnos que somos escogidos por ti, Padre amado. Que tú nos llamaste, Padre poderoso, para poder llevar tu mensaje, Señor. De tu Padre amado, dándonos, Señor, la fuerza y la fortaleza para resistir a los días malos. De tu Padre, transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, Señor, para ser ejemplos para otros, Padre amado. Padre Todopoderoso, te pedimos, Señor, que seas tú en nuestras vidas hoy, mañana, siempre, como lo dice tu palabra, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te pido en el poderoso nombre de Jesús, Padre eterno, que podamos aceptar lo que tú quieres hacer con nosotros. Ser limpios de corazón, ser limpios de nuestro pasado, Señor, y llegar contigo, Padre amado, a esa vida eterna. Te pedimos en el poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, guardando a cada una de las personas que están aquí, Señor. Sé tú, Padre amado, danos sabiduría y discernimiento en cada uno de los que aquí estamos, en cada uno de los que fueron llamados por ti, Señor. Te pedimos por estos padres que hoy en día están apartados, Señor, para que vuelvan a tu rebaño, Padre poderoso, para que entiendan, Señor, que fueron escogidos por ti, Padre eterno. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Padre eterno, que seas tú, Padre poderoso, en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, Señor. Prepáranos como estos buenos discípulos, Señor. Prepáranos, Padre, para poder llevar a otros a tu camino, Señor. Prepáranos, Padre, para llevar tu mensaje a todas estas personas que hoy tienen hambre y sed de ti, Señor. Que seas tú saciándolos para siempre, Señor. Que seas tú corrigiéndonos, Padre poderoso, en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que te hagas tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Perdona, Padre, todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por no haber aceptado tu voluntad en nosotros, Padre. Perdónanos, Padre poderoso, porque a veces hemos sido imprudentes, Señor. Hemos sido necios, Padre amado, Señor. Perdónanos, Padre poderoso, y danos nuevamente una oportunidad, Señor, de seguir caminando contigo, Padre, de seguir de tus manos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre poderoso, porque todo lo haces perfecto, Señor. Y hoy te reconocemos como único y verdadero Salvador de nuestras vidas. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Tú eres el Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Gracias, Padre amado. Le damos un fuerte aplauso. Dios le bendiga.